referirse a los artículos 169 a 189 del proyecto de ley. De los artículos 169 al 189, una disculpa. Gracias, presidente. Sin duda no me puedo evitar sumar a los reconocimientos por el trabajo realizado en las Comisiones Unidas y a quienes estuvieron empujando este dictamen, que además es muy importante sacarlo en este momento justo un poco antes de la entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio. Sin embargo, me parecía también muy importante poner en la discusión un tema que está incluido en este dictamen y que forma parte precisamente de las discusiones que en el Senado no hemos dado, y que precisamente porque no lo hemos dado, me parece que no debería de estar en el proyecto del dictamen de la Ley de Ejecución Penal. Y me refiero al capítulo de justicia terapéutica. La política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como la atención integral al uso nocivo o problemático de las mismas, no debería formar parte del catálogo de medidas penales. En el discurso pronunciado por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en la apertura de la sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, se propuso un decálogo a la comunidad internacional. Y en el punto 7 menciona, y cito: el consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad. Hasta aquí la cita de lo presentado por Enrique Peña Nieto en Nueva York. Para el diseño de la política integral de atención a dependencias se hace necesario revisar algunos conceptos. Consumo o uso, abuso y dependencia son tres términos distintos. El consumo per se no es necesariamente abuso. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. Es decir, el usuario que no presenta consumo nocivo es mayor. Aunque el uso de una sustancia psicoactiva implica riesgos en mayor o menor medida, el consumo no necesariamente implica daños. Por ende, tampoco implica uso nocivo, abuso o uso problemático. Asimismo, aunque la dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño en sí. La dependencia es una condición orgánica de la persona que puede ser valorada en términos científicos y, por supuesto, médicos y terapéuticos. La dependencia puede propiciar la repetición de un uso nocivo y, por lo tanto, representar un factor de riesgo adicional, pero condición del organismo no es por sí misma un daño y mucho menos una condición que amerite ser juzgada o tratada penalmente. Al respecto, abunda la documentación en ciencias médicas y en ciencias antropológicas sobre la dependencia, en contextos terapéuticos controlados que brindan un beneficio significativamente mayor que en el perjuicio o los daños que pueda haber relacionados con el uso necesario o no y reiterado que genera la sustancia. En fin, hay una serie de argumentos de por qué las drogas, el consumo de las drogas y el uso de las drogas no tienen que tratarse como un asunto penal ni verse como una alternativa a la justicia.
Una modalidad de justicia terapéutica en nuestro país han sido los llamados tribunales para el tratamiento de adicciones. En el caso de México, en el estado de Nuevo León, es un ejemplo de su implementación y los resultados no son muy halagadores. De enero de 2009 a mayo de 2012 se admitieron 103 casos, 68 de ellos por uso problemático de alcohol y la mayoría por violencia familiar y accidentes. En 3 años y medio de operación, solo se registraron 18 egresos certificados del programa, solo 18 personas. Por lo anterior, es necesario contar con evidencia que sustente la viabilidad de poder implementar estos programas antes de incluirlos en la legislación que posteriormente sentará los marcos para la definición de la política pública. Por falta de tiempo no presentaré toda la reserva, pero le solicito al presidente pueda ser incluida en el diario de los debates. Es cuanto.